Correo Fantasma Episodio 12, Ecos del Abismo, el escalofriante relato del lago Valgren. En el corazón de las llanuras de Nebraska, donde el horizonte se extiende infinitamente y el silencio es tan vasto como el cielo, se encuentra el lago Valgren. Su superficie plácida oculta los secretos acechantes debajo. Durante generaciones, los lugareños susurraron cuentos sobre el monstruo del lago Valgren, una criatura legendaria que se decía habitaba en las profundidades turbias, su presencia percibida pero rara vez vista. Entre aquellos que se atrevían a acercarse al lago estaba Sara, una joven mujer con una curiosidad inquebrantable y una inclinación por desentrañar misterios. Atraída por el atractivo de lo desconocido, emprendió un viaje para descubrir la verdad detrás de los susurros. La investigación de Sara la llevó a un pueblo pequeño y apartado ubicado en las orillas del lago Valgren. Allí, conoció a un anciano pescador llamado Samuel, cuyo rostro curtido llevaba el peso de años pasados en el agua. Intrigado por la búsqueda de Sara, Samuel accedió a compartir sus cuentos sobre el lago. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea de la cabaña de Samuel, él relató la leyenda del monstruo del lago Valgren. Dicen que ha estado aquí más tiempo del que cualquiera puede recordar, comenzó, con su voz baja y grave. Algunos afirman que es un vestigio de tiempos prehistóricos, una criatura intocada por el paso de los siglos. Sara escuchó con atención mientras Samuel describía encuentros con la criatura, barcos volcados por fuerzas invisibles, ecos siniestros reverberando bajo la superficie y sombras acechando en las profundidades. Decidida a descubrir la verdad, Sara se dispuso a explorar el lago por sí misma. Armada con un bote pequeño y un sentido de aprensión, se adentró en las aguas envueltas en niebla mientras caía el crepúsculo. El lago estaba extrañamente quieto, el único sonido era el suave chapoteo de las olas contra el casco del bote. Mientras Sara remaba más adentro en la oscuridad, un escalofrío le recorrió los huesos, y sintió como si unos ojos invisibles la observaran en cada movimiento. De repente, un gruñido bajo resonó a través del agua, enviando escalofríos por la espalda de Sara. Se quedó inmóvil, esforzándose por atravesar el velo de oscuridad que envolvía al lago. Entonces, desde las profundidades debajo, emergió una figura sombría, una forma monstruosa con ojos brillantes que perforaban la noche. Con el corazón latiendo con fuerza, Sara observó horrorizada cómo la criatura rodeaba su bote, su presencia arrojando un velo de temor sobre el lago. Intentó huir, pero el agarre helado de la criatura la sujetaba firmemente, arrastrándola hacia abajo en el abismo. Mientras Sara descendía hacia la oscuridad, sintió una sensación de pavor sofocante envolviéndola. El agua parecía presionarla desde todos los lados, su abrazo helado amenazando con consumirla por completo. En medio de la oscuridad, la mente de Sara se llenó de miedo y confusión. ¿Qué era esta criatura que acechaba bajo la superficie? ¿Era un vestigio de un tiempo olvidado, o algo mucho más siniestro? De repente, una voz resonó en la mente de Sara, una voz llena de malicia y antigua furia. Hablaba de dolor y sufrimiento, de almas perdidas en las profundidades del lago por toda la eternidad. Y mientras Sara escuchaba, se dio cuenta con horror de que la criatura no era solo una presencia física, sino una manifestación del mal puro mismo. Con cada momento que pasaba, la lucha de Sara se volvía más desesperada. El agarre de la criatura se apretaba a su alrededor, sus manos frías y húmedas arrastrándola más hacia el abismo. Podía sentir su energía malévola filtrándose en su alma, llenándola de un terror más allá de toda comprensión. Pero incluso ante un horror inimaginable, Sara se negó a rendirse. Con una fuerza nacida de la desesperación, luchó contra el agarre de la criatura, sintiendo como sus uñas se clavaban en su carne viscosa mientras luchaba por liberarse. Cada movimiento era una batalla contra el peso sofocante del agua, contra la implacable atracción del abismo. En lo más profundo de su terror, Sara convocó cada gramo de fuerza de voluntad, cada último vestigio de determinación. Con un grito primal que resonaba en las profundidades acuosas, se empujó hasta sus límites, arañando su camino hacia la superficie con una ferocidad que rozaba la locura. Y entonces, finalmente, con un estallido de esfuerzo alimentado por la adrenalina, Sara se liberó de las garras de la criatura. Emergió del agua jadeando por aire, sus pulmones ardiendo con la necesidad de oxígeno, todo su cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Pero su calvario estaba lejos de terminar. Mientras miraba el lago, sus ojos se abrieron de par en par horrorizados ante la vista ante ella. La oscuridad que una vez parecía confinada a las profundidades ahora se extendía como tentáculos de humo negro, alcanzando hacia la orilla con un hambre que nunca podría saciarse. Sara podía sentir su energía malévola palpitar a través del agua, irradiando desde las profundidades como una fuerza tangible del mal. Parecía llamarla, gritar con una voz que le helaba los huesos.
En ese momento, Sara se dio cuenta de que el verdadero horror del lago Valgren no era solo la criatura que moraba en sus profundidades, sino la oscuridad que acechaba en su alma misma. Era una oscuridad que se alimentaba del miedo y la desesperación, que prosperaba con el sufrimiento de aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. Con un presentimiento en el corazón, Sara sabía que no podía escapar del alcance de la oscuridad. Era una fuerza más allá de su control, más allá de su comprensión, una fuerza que la consumiría, cuerpo y alma, si no encontraba una manera de luchar. Pero mientras estaba de pie en la orilla, temblando de agotamiento y miedo, Sara también sabía que no podía rendirse. Había enfrentado las profundidades del abismo y había salido más fuerte por ello, y no permitiría que la oscuridad del lago Valgren la reclamara sin luchar. Con una determinación feroz ardiendo en sus ojos, Sara dio un paso adelante, lista para enfrentar la oscuridad de frente. Cualquiera que fuera el camino por delante, cualesquiera que fueran los horrores que la esperaban en las profundidades del lago, los enfrentaría con coraje y desafío, porque ella era Sara, y no sería derrotada. Pero mientras estaba de pie en la orilla, con el corazón latiendo en su pecho, un sentido de presagio la invadió. Había enfrentado a la criatura que acechaba en las profundidades, pero podía sentir que algo mucho más siniestro esperaba. Mientras Sara escudriñaba la costa, sus ojos captaron destellos de formas retorcidas moviéndose en la oscuridad. Las sombras bailaban en el borde de su visión, susurrando promesas malevolentes de dolor y tormento. Un sudor frío brotó en la frente de Sara mientras se daba cuenta de que no estaba sola. La oscuridad que envolvía al lago Valgren estaba viva con horrores invisibles, criaturas que prosperaban con el miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Con un presentimiento en su corazón, Sara se dio cuenta de que el verdadero horror del lago Valgren no era solo la criatura que moraba en sus profundidades, sino la oscuridad que acechaba en los corazones de los hombres. Era una oscuridad que se alimentaba del miedo y la ignorancia, consumiendo a todos aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. Y mientras estaba de pie en la orilla, rodeada por el peso opresivo de lo desconocido, Sara sabía que estaba enfrentando una batalla no solo por su propia supervivencia, sino por el alma misma del lago Valgren. Hasta el día de hoy, los lugareños susurran sobre el destino de Sara, y los escalofriantes ecos de su perdición persisten en los vientos que barren el lago Valgren. Pero entre los susurros y las leyendas, una cosa queda clara: el encuentro de Sara con el monstruo del lago fue solo el principio de un horror que perseguiría al pueblo de Valgren durante generaciones. Porque en las profundidades del abismo, algo antiguo y malévolo se agita, una fuerza más allá de la comprensión humana, esperando pacientemente el día en que volverá a surgir para reclamar su lugar legítimo como el verdadero amo del lago Valgren. Y aunque los habitantes del pueblo puedan intentar olvidar, y el lago pueda parecer tranquilo y sereno en la superficie, la oscuridad que yace debajo nunca puede ser verdaderamente extinguida. Y mientras el lago Valgren exista, también lo harán los ecos del abismo, un recordatorio de la aterradora verdad de que algunos misterios son mejor dejados sin perturbar. Hola. Si tiene alguna experiencia con encuentros en la vida real con fantasmas, fenómenos paranormales, terror y /diagonal o cualquier evento espeluznante, compártala con nosotros en ghostmail.x o gossiplips@gmail.com. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.